Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de educación, pero de una vertiente o una modalidad, ya estaremos revisando cuál es el término correcto, de la educación híbrida, esto que muchos hemos visto, algunos lo hemos hasta practicado, ya sea como alumnas, como alumnos, como docentes. Y para revisar este tema nos acompaña María Luisa Flores del Valle, es presidenta de la Alianza para la Educación Superior. ¿Qué tal, María Luisa? Mucho gusto, Mario. Encantada de estar aquí y estar acompañada también Muchas de una gracias. gran persona y experta también como Mirna. Gracias, gracias por estar acá. Y está también Mirna Hernández Gutiérrez. Ella es de la Coordinación de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Mirna, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. A ver, pues empezamos, María Luisa, por el ABC del tema. Vamos. Y hablamos de educación híbrida y seguramente muchos de los que están viendo intuyen por dónde va el asunto, que tiene que ver, a lo mejor ubicamos bien la educación a distancia, esto que muchos tuvimos en las clases en Zoom o en alguna de estas plataformas, ubicamos la educación presencial, ¿no? Que es ahora sí que la de toda la vida, digamos. ¿Qué entendemos por la educación híbrida? Pues es una interrelación de dos formas educativas con diferente naturaleza, lo que es la presencial, lo que es en línea, que trabajan de manera simultánea en una comunidad en donde estamos conjuntando pues la propia institución, los docentes y los alumnos. Eso lo podríamos decir así muy fácil como un concepto, pero en realidad, bueno, es algo que nosotros veníamos manejando y que a lo mejor resultaba un poquito de miedo el voltear a esta realidad que ya veníamos, las plataformas existen desde hace 30 años. Sí, 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 claro. Entonces, esto lo veníamos viendo, pero bueno, de manera disruptiva y un poquito agresiva, tuvimos que hacer este cambio a ver esta realidad y a trabajar esta manera en la que teníamos que vernos beneficiados todos y que los docentes fueron los grandes héroes ahí aventándose el tiro de buscar la nueva forma de educar. Y aquí hemos hecho varios programas, lo hicimos mucho en la pandemia, de cómo justamente el coronavirus vino a acelerar procesos que ya estaban ahí. Lo hemos platicado, por ejemplo, en temas de comercio electrónico. Hay quien dice que entre 5 y 10 años se adelantó la adaptación, ¿no? de los pagos de tarjetas y muchas resistencias que podíamos tener. Y en este campo, en efecto, pues llevamos muchos años escuchando a las expertas y expertos hablar de educación a distancia, por ejemplo, y siguiendo con la definición que nos decía María Luisa. A ver, ¿qué hace la educación híbrida entonces distinta? Y yo pienso si es el que haya simultáneamente presencial y en línea, o si es el mismo alumno o alumna, a veces presencial y a veces en línea, o pueden ser combinaciones, digamos. Puede ser. Aquí tenemos dos variables que son el tiempo en el que se da ese encuentro entre el docente y los alumnos y el espacio donde se realiza como ese acto didáctico, si lo queremos ver así. Y de acuerdo a esa combinación que vayas teniendo, bueno, podemos hablar estrictamente de una definición de híbrido en el sentido de, sería en el mismo tiempo confluyen en un espacio alumnos que están conectados por Zoom, por ejemplo, que están conectados de alguna manera, y los alumnos que tienes en tu salón, en tu aula presencial. Estrictamente eso sería híbrido, ¿no? En ese mismo momento. Ahora, generalmente la referencia que hacemos ahora a esta educación híbrida tiene un poco más que ver con algo que se llamaba el aprendizaje blended, que era una mezcla y que entonces en esa mezcla nosotros podíamos ir de un extremo que es todo en línea o todo presencial. Y ahí la mezcla uno la hacía como mejor le acomodaba a los alumnos. Uno como docente hacía su planeación didáctica considerando esos elementos y viendo qué tanto iba a ocupar en cada momento actividades en línea, actividades presenciales, qué recursos, qué parte sí le toca al docente de manera presencial y qué le tocaba al docente de manera en línea, ¿no? Entonces, en esta gama podemos encontrar diferentes definiciones, pero creo que lo que vivimos ahora en la pandemia, lo que como docentes y alumnos nos vimos obligados a enfrentar, pues corresponde sobre todo a eso de no podemos coincidir en el mismo espacio y entonces cómo resolverlo. Ok, y me gusta porque entonces podría haber una definición, digamos, más estricta, más casi literal, al mismo tiempo las dos modalidades,
pero una definición más amplia nos permite incluir esto, que es la que creo que vamos a desarrollar un poco más acá. Y a ver, yo quisiera, María Luisa, en ese mismo sentido, ¿qué tanto aceleró, así como decíamos que en el tema del comercio electrónico fue un detonante, el teletrabajo, ¿no? Es otro que cambió. Justamente hace unos días vi un reportaje un poco aterrador de los sistemas de monitoreo al trabajo y de que pueden monitorear si estás conectado o no desconectado, capturas aleatorias de pantalla para ver si la persona... Bueno, unas cosas que rayan entre qué bueno y el control absoluto, ¿no? Que también da un poco de miedo. Pero en la educación abrió puertas muy interesantes. Entonces, a ver, ¿qué pasó en este campo a nivel global y en México? Bueno, puertas interesantes. Nosotros ya veníamos manejando el concepto en el que el maestro se estaba transformando. De ser la persona que tenía el conocimiento absoluto para transmitirlo, ya pensábamos verlo como un tipo mediador, ¿no? Un tipo mediador. Y esta parte de la educación mediador en línea... entre el conocimiento y los alumnos. Sí, y los alumnos, porque lo que necesitamos es que el alumno también pueda crear su propio conocimiento. De acuerdo. Y eso es muy importante y muy valioso, no ser la repetición de lo que dice el maestro. Y esta parte en línea vino a dar esa flexibilidad de buscar nuevos parámetros y esta búsqueda autónoma. Buscamos esta autonomía del conocimiento sin perder la parte de la comunidad, que también es muy importante para nosotros. Buscar este análisis de socializar, pero también buscamos cuestiones emocionales porque cambiaron. Definitivamente la parte presencial es muy estructurada, es muy firme en tener un lugar fijo y horarios fijos, y esto vino a dar otro enfoque completamente diferente, de horarios mucho más abiertos. En algún momento sí nos podíamos conectar con el maestro, pero en otros era decisión de nosotros ver qué tan urgente o qué medianamente urgente o qué podíamos dejar para el lado, en darle solución y respuesta a esas tareas y a esos conocimientos que necesitábamos adquirir. Entonces, esta parte, pues para mí y en lo personal es muy grata el ver y definir que el alumno tiene que ser mucho más responsable a la hora de buscar realmente cuál es el conocimiento que él necesita adquirir. Y sobre ese, no solo lo que se manifiesta en una clase, sino poder investigar mucho más de lo que a él le acontece, y esto nos va a permitir incluso resolver problemas de la vida diaria. Estamos experimentando en el día a día también en esta situación. Entonces, creo que todos esos conceptos generaron unas extraordinarias oportunidades que definitivamente nos están dando la pauta de la educación a futuro, que definitivamente ya no va a poder ser como antes. Eso fue un corte y un parteaguas muy interesante en el que ya no las universidades, las escuelas, ya no visualizan únicamente la parte presencial para el regreso a clase, sino buscar esta manera en línea y buscar todas las opciones que conjuntan esta parte de nombrar híbrida para poder delimitar cuáles son las que a cada escuela y a cada grado escolar pueden ayudar. Que es muy importante esto que dices, porque no es lo mismo, obviamente, preescolar, que fue el terror, porque las pobres maestras y maestros que tenían niños de 3, 4, 5 años enfrente, que de por sí son unas heroínas y unos héroes por lograr capturar su atención, ahora en una pantalla era imposible. La formación universitaria, por ejemplo, pues es otra cosa. Pero qué importante esto que dices, porque en efecto implica desmontar prejuicios, ¿no? Y es curioso cómo, aunque llevamos 30 años, todavía en la modalidad a distancia, por ejemplo, ha sido vista durante mucho tiempo con cierto desdén frente a la presencial, como si fuera de menor calidad, aunque hay mucho trabajo al respecto. ¿Qué prejuicios o qué elementos, desde tu perspectiva, Mirna, se demolieron o cambiaron en este periodo que cambiaron nuestra manera de entender los procesos educativos? Pues yo creo que lo más importante que nos dejó la pandemia en este sentido fue el reconocimiento de la sociedad completa de que existe la modalidad como tal.
Ahora tuvo sus cosas buenas y malas cuando hicimos la implementación, cuando como docentes tratamos de resolver ese problema que nos pusieron de un día para otro enfrente y ver cómo lo resolvíamos. Había docentes, como decía María Luisa, más formados, pero unos muy poco formados en el uso de la tecnología. Porque y además, hacer ese... Perdón que te interrumpa, pero esto aquí es fundamental, porque no es lo mismo la tecnología de la televisión que la tecnología de Internet, con lo que ello implica en términos de interactividad, por ejemplo, ¿no? Y hubo quien tuvo que resolverlo desde la lógica de, este es el programa y tú consúmelo a ver en qué condiciones, hasta el que podía tener un seguimiento y una interacción en tiempo real. Claro, y hay quienes llevaron, porque así era su concepción, esta que también decía María Luisa, de esto de ver la educación centrada en el docente, ¿no? O sea, lo importante cómo se enseña, y eso que se ha ido transformando ya en el mundo orientado a centrarte en el alumno y ver cómo el alumno va a aprender. Entonces también los docentes que estaban más en el rango o en el punto de centrado en el alumno pensaron cómo hacer que sus alumnos aprendieran más fácil. Y así resolvieron, hicieron sus planeaciones didácticas, hicieron sus programas por Zoom, sus actividades y todo con ellos, ¿no? Plataformas de juegos. Aprovechando justo esa interactividad que nos deja Internet. Y otros que lo veían más centrado en el docente, pues con ese mismo esquema trabajaron en, me voy a sentar 2 horas, como me sentaba en el salón, y voy a hablar 2 horas como daría mi clase, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué nos dejó también? Y enfrente el viaje astral a todo lo que da. Claro, porque entonces, bueno, lo mismo que en el salón, ¿no? Igual que en el salón. Pero creo que si algo tuvo de malo en cuanto a esta difusión que se hizo en la sociedad de la educación a distancia fue eso, ¿no? Aplicaciones no tan afortunadas donde entonces la gente que medio conocía la educación a distancia dice, ya ves, por eso no funciona, porque los alumnos se duermen ahí 2 horas y no es eso. Lo que pasa es que creo que nos hace falta todavía trabajar mucho en esa formación docente para orientarlos a hacer un buen manejo de esa mediación tecnológica cuando la tecnología que usas es Internet con todas las posibilidades que tiene, ¿no? Y no quedarnos solamente en una cámara que tengo aquí 2 horas o 3 cuando tenían clases de 3 horas y de una vez revisamos 3 temas, ¿no? Sí, porque eso, digo, bien lo decías, hasta en el salón de clases pasaba y pasa, ¿no? Pero a eso agrégale el distractor que significa tener una computadora con toda la conexión del mundo, con las notificaciones que te están llegando todo el tiempo. O sea, no hay manera de que logren retener la atención si no estás haciendo además tú algo para eso. A ver, yo quisiera ir entrando a esta parte de las capacidades ya que tiene que desarrollar o han desarrollado las y los docentes para utilizar este tipo de plataformas. Porque en efecto, me encanta primero lo que dices, que hay una concepción de fondo, que es primero entender cuál es mi rol en la transmisión del conocimiento y cuál es mi rol en la relación con el alumno. Ahí eso lo dice muy claro, porque si yo sigo pensando que el que sabe soy yo y que la educación es escúchenme, pues ya eso no va a caminar. Pero a eso se agregan un montón de competencias que ahora el docente que está en estas modalidades tiene que tener. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, primero que nada, sí quiero nada más puntualizar. La parte en línea y el cómo lo veíamos, así como que esto nos sirve, fue porque de alguna manera las mismas universidades empezaron a ver cómo podíamos crear un sistema para las personas que no tuvieran el tiempo, ¿no? Para poder estar en un aula de clases de tal hora a tal hora, que trabajaban, que los fines de semana podían hacerlo un poquito de manera presencial. Entonces, fue ese el concepto, o sea, la primicia de decir, bueno, vamos a meter este sistema porque puede ayudar a más gente, ¿no? Hoy, bueno, vemos que es una realidad, ¿no? Que es una verdadera realidad. Bueno, y ¿cuántas universidades, no descubrieron que sus posgrados pueden estar llenos de gente de todo el país? Que durante años estuvieron acotados. Pero olvídate del país, pues del mundo. Absolutamente, claro. Del mundo. Y que antes acotabas a las personas que geográficamente podían acudir ahí. Y hoy en día esta parte genera un blending diferente, ¿no? Y hay un liderazgo híbrido en los docentes que tenemos que potencializar.
Primero que nada, bueno, pues la capacitación es básica. De acuerdo. Pero la capacitación en varios aspectos, porque por un lado tiene que venir la didáctica y la pedagogía, ¿no? De buscar el centrar que tú eres ya el mediador y el coordinador de todo el conocimiento. Pero por otro lado, tenemos que manejar todo lo que son las plataformas. Entonces hay que capacitarlo también, porque no es solo el hecho de tenemos un Zoom, o sea, eso ayudó fantásticamente. Claro. Sí, porque resolvió la plataforma muy fácil. Sí, claro. Resolvió, pero no es lo ideal, ¿no? Hay plataformas expresas para esto que ya se pueden manejar con diferentes actividades, habilidades, tareas, ejercicios que son maravillosas, maravillosas para el conocimiento del muchacho. Classroom, no, pero hay ahorita una infinidad de cosas y se relaciona incluso mucho hoy en día con los juegos, con buscar impartir ese conocimiento a través de los juegos, ¿no? Las apps son verdaderas también herramientas tecnológicas. Pero también tenemos que ver la conectividad y la accesibilidad. Eso también es básico, tanto para el maestro como para el alumno. Ahí van los dos, ¿eh? Sí. O sea, si tú tienes una buena computadora y tienes o el dispositivo, no estoy hablando de los teléfonos, porque pues realmente eso es antipedagógico para un niño, ¿no? Para un muchacho. Pero si hay una buena conexión de internet y tenés una buena computadora, pues eso va a ayudar a que toda esta parte. Y también hay otra cosa interesantísima, todo lo que es la Big Data, o sea, todo lo que tenemos de herramientas. O sea, una cosa es la plataforma, una cosa es la conectividad y otra el sistema que nosotros tengamos con toda la información que vamos. Yo ni siquiera me imagino el tamaño grandioso que la UNAM ha de tener en su universidad a distancia, o sea, y que todo el día tienen que estar dándole información y retroalimentándola y demás. Pero este docente básicamente se basa en que tiene que haber una conexión humana, porque también fue difícil el ver al niño que lo veías diario, y aunque no relacionabas con él porque estabas metido en dar tu clase y no sabías qué problema tenía o no, si se acercaba a lo mejor, pero era aislado. Hoy en día la parte de distancia sí permite ver y a ver por qué no se conecta o algo, y da más tiempo, y sí tenemos. O sea, si algo nos dejó la pandemia es que tenemos que tener un sentido ya de seguridad emocional. De un sentido ya totalmente con una gestión de herramientas en línea y tecnológicas que están haciendo a un lado quizá la personalidad de la persona, y eso es lo más importante, porque si no, lo vas a tener totalmente aislado, incomunicado. Y si no hay esa conexión, no funciona la educación. Creo que el líder ahorita, docente híbrido, tiene mucha chamba. No, muchísima. Primero tiene mucha chamba. Muchísima, claro. Pero independientemente de chamba, tiene que ser consciente que es un factor súper importante. Aunque diga, es que yo no voy a ser importante porque soy el coordinador. No. Es un coordinador de un universo entero de educación y de un futurismo que ya tenemos presente, en el que sí tiene que ver todas las herramientas tecnológicas, toda esta herramienta emocional es importantísima. Él es un factor esencial en esto. Y miren, la pandemia, yo decía, no nos metió solamente en nuestras casas, sino nos metió a las casas de nuestros alumnos. Y entonces hoy veías muchas veces su realidad de manera que antes no tenías, pues tú no te podías asomar literalmente a las casas de la gente y entender mucho del contexto familiar, social, que determina, por supuesto, también el proceso educativo. Vamos a hacer un corte y ahora que regresemos con Mirna también este tema de las herramientas, porque ahorita me parece que María Luisa nos dio un buen panorama que tiene que ver con herramientas de conocimiento, ¿no? Técnico, digamos, herramientas pedagógicas y herramientas un poco más humanas en ese sentido, ¿no? Pero si te parece, regresamos de la pausa con eso y vamos a ver qué se requiere también de las alumnas y alumnos en este ecosistema, ¿no? Del que estamos hablando ahora. Y luego, ¿cuáles son los puntos en contra también que hay que atender? ¿Cuáles son los riesgos, en todo caso, que hay en estas, o retos en estas modalidades? Los platicamos también regresando después de la pausa. Bueno, estamos de regreso y a ver, yo quisiera seguir con este tema de lo que implica para la parte docente
las capacidades para desarrollarse en esto. Y decías además ahorita en el corte lo que han aprendido ustedes estudiando esto también. Sí, fíjate que tradicionalmente la universidad, bueno, empezó con el sistema que denominamos presencial, después empezó a trabajar hace ya 50 años el sistema abierto. 50 años. Y recientemente ya en el 2005 las licenciaturas a distancia de manera formal y en el 2007 el bachillerato a distancia. Y entonces son 17 años ya, claro. O sea, de las licenciaturas, por ejemplo. Sí, ya pasamos los 15 años. Sí. Entonces, en un principio, bueno, consideramos que el docente tradicional era el que trabajaba a distancia. Cuando se abrió el sistema abierto, se confió ya en la formación que tenían esos mismos docentes para un sistema abierto y la formación que se dio estaba más orientada a la producción de material didáctico, que era la base del sistema abierto. Pero cuando se empezó a trabajar el sistema a distancia, también se hicieron programas de formación tanto a nivel de toda la universidad como cada una de las facultades que tenía esta modalidad para formar a sus profesores. Y lo que aprendimos ahora, me parece importante comentarlo, es que ya pasamos como ese punto donde los docentes y los alumnos y las universidades están divididas en esos grandes sistemas, ¿no? Entendemos ahora de manera más clara, y así ya lo estamos trabajando, como que la universidad tiene una modalidad en donde interactúan elementos de un sistema abierto, de un sistema a distancia, y el docente, sí, y el docente ya se forma en mediación tecnológica, en metodologías abiertas, ¿no? Bajo todo este enfoque de conocimiento abierto, y eso es la formación que debe recibir cada docente. Entonces ya no hacemos esta diferencia como se trabajó mucho tiempo, como algunas instituciones lo trabajan todavía. Lo estamos, digamos, integrando en una formación que pueda recibir el docente. Ahora, déjame hacer una pregunta un poco, no sé si es ruda, pero ¿todos los docentes, en tu opinión, en tu experiencia, pueden hacer esta transición? Te lo pregunto porque es un debate que se ha dado en muchos campos. Pienso, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? El periodista que era de prensa y de pronto llegó lo multimedia. Dije, no, ahora tienes que hacer video. Y hay quien dice, pues es que yo lo que sé hacer es esto, y soy muy bueno haciendo esto, y para esto estoy muy bien, pero si me llevas a otro terreno, o por vocación, o por formación, o por convicción, no quiero. ¿Qué se han encontrado un poco en ese sentido? Sí, es verdad que hay resistencia de los docentes, sobre todo en la parte de entrar a formatos digitales. O sea, hay docentes que se resisten tal cual como lo dijiste, te dicen, yo doy clases presenciales, hasta ahí me quedo, no necesito más, y un poco es esa resistencia, ¿no? Pero creemos también que hay muchos docentes, sobre todo los que están ingresando ahora ya a la universidad, donde ya tienen una visión diferente. ¿En qué sentido? Y no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el área de conocimiento a la que vienen, sino solo este enfoque que tienen del aprendizaje. Cuando uno entiende que realmente el aprendizaje es durante toda la vida, y cuando vas generando esas habilidades que te ayudan para aprender en cualquier escenario, en cualquier momento, y seguirte formando en cualquiera que sea la licenciatura que estudiaste, entonces ese enfoque te hace muy fácil entender que la tecnología digital es una herramienta más que incluso te va a hacer más fácil tu trabajo, ¿no? Como docente, como profesionista. Entonces, entender esto, hacer este cambio, sí le permite al docente entrar en esta dinámica ya de una formación continua, de actualización, y sobre todo de enfrentarse a estos medios digitales, ¿no? La gran ventaja que nos dejó la pandemia, por decirlo de esta manera, fue esa inmersión obligada de los docentes en ambientes digitales, y, como decías también, movió su aprendizaje, su formación, su capacitación muchos años, ¿no? Eso a lo mejor los docentes lo hubieran estudiado, lo hubieran aprendido en 5 años, lo que aprendieron en el primer semestre, ¿no? Y ya ahora los ves expertos, ahora ya ellos mismos te piden seguir con sesiones blended, donde combinan
el Zoom con una plataforma, como se comentaba, ¿no? En la UNAM generalmente usamos Moodle, pero hay profesores que usan algunas otras plataformas gratuitas, los que enriquecen sus clases presenciales ya con tecnología, pero otro tipo de tecnología, ¿no? Ya no poner el proyector para proyectar un PowerPoint, sino otro tipo de aplicaciones como las que mencionaba María Luisa, ¿no? Entonces, bueno, sí creemos que el cambio es lento, que sí la pandemia nos sirvió para acelerarlo, pero que es cuestión de actitud más que de edad o de formación. Eso me parece muy importante, eso que dices. No es la edad, porque esto de que traen el chip, pues el chip no. O sea, nadie aprende a hacer porque tenga 20 años o 30 años o 15 años, sino por la disposición que tenga, como dice, al aprendizaje. Ahora, te pregunto, María Luisa, si ya nos dejaron claro lo que implica del lado del docente, ¿qué implica del lado de los alumnos? Y además, porque tú lo decías muy bien al principio y me encanta esa visión, que es cuando el alumno se asume como responsable de su propia formación o corresponsable de su propia formación, que es romper por completo la idea que lo seguimos viendo en los salones de clases, del alumno que dice, mi trabajo es venir a sentarme y el otro el que tiene que trabajar y yo nada más tengo que aprender y tomar nota. Y tú nos dices, pues no, porque tiene que haber un proceso mucho más proactivo del maestro, de acercar recursos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas? Porque también ha sido, y perdón que me extienda, pero luego les pedimos a los alumnos, por ejemplo, las modalidades a distancia, sí que estén atentos y participativos, pero después de 4 horas conectado, o sea, los maestros siempre creemos que somos como hijo único, ¿no? O sea, que nada más te hacen caso a ti. Pero el cierto es que el alumno lleva no sé cuántas horas antes conectado y su nivel de esfuerzo para mantener la atención es complicada. Entonces, ¿qué estás viendo del lado de los alumnos? Sí. Bueno, primero, es muy importante cerrar un puntito ahí en donde dice, es muy clara la frase cuando te dice, para que la educación en línea pueda llegar a tener éxito, tiene que romper con todos los paradigmas de la estructura rígida de una educación presencial. Primero que nada eso. Y si ya hablamos de una híbrida, se oye todavía mejor, ¿no? Porque ya conjunta una con la otra y es enriquecer, y esa es la idea, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo que dijiste ahorita de los profesores es, mira, mi mamá también se rió. Cuando el maestro efectivamente cree que lo que él trae en su cabeza es lo que todo el mundo trae en la cabeza. ¿No? Y es lo único. Entonces, y más importante. Y hoy en día es lo último que puede existir, porque cada cabeza es un mundo, definitivamente, y la manera de transmitir ahora es buscar las formas en las que el alumno ahorita puede llegar a entender y después investigue. Pero lo del alumno es también sumamente interesante. Hoy en día el alumno ya no puede estar con la mano extendida viendo a ver qué me van a dar, ¿no? O sea, cómo me van a dar el conocimiento, me lo aprendo de memoria, y bueno, eso es fatal ya, ¿no? Entonces me lo aprendo de memoria, lo repito 3 días, ya a la semana estudio para el examen, claro, a la semana ya. En el último de los casos, si me aprendí una oratoria linda, pues a lo mejor me acordaré toda la vida de ella, ¿no? Pero hoy en día no, Hoy el joven tiene que entender perfectamente que no es que a lo mejor es corresponsable de su aprendizaje. Él es responsable de lo que quiera aprender y no solo eso, tiene que ser un comprometido de crear, de que pueda crear conocimiento futuro. O sea, porque ya no es lo que viene, porque precisamente el mismo Google y todas estas plataformas que ellos dicen San Google y demás, pues no están hechas de la nada. Es gente que ha creado conocimiento y que lo ha subido a la plataforma para compartirlo con los demás. Y eso es lo que el muchacho tiene que hacer hoy en día, totalmente corresponsable de todo eso. Y una cuestión para mí muy, muy importante es saber utilizar la tecnología de manera ética, porque hoy en día hay tanta información, pero tan mal administrada, que puedes encontrar cosas buenas, regulares y malas, y muy malas, ¿no? Y a veces el muchacho cree que el maestro, pues es viejito, no sabe, y entonces el copy-paste es también muy fácil, ¿no? Y entonces ni cuenta se va a dar, y no es así, ¿no? No es así, porque a la larga volvemos a lo mismo, es lo que le va a quedar al alumno
en toda su vida, y el profesionista que será algún día, ¿no? Pues bueno, regular o malo, ¿no? Entonces, sí es una integración de una comunidad, vuelvo a repetirlo, en donde sí efectivamente el docente es muy importante, pero el alumno hoy en día es corresponsable de todo el conocimiento que pueda llegar. Y nada más destaco esto que dices de la comunidad. El otro día platicaba con un amigo que está tomando una maestría a distancia y le decía, ¿y tus compañeros? Decía, no nos conocemos, ¿no? Porque es asincrónica, que ya es esta modalidad donde yo estudio cuando tengo que estudiar, mando mi reporte cuando tengo que mandar, el maestro me califica y me lo manda. Y en ese caso en particular, por ejemplo, pues, creo que ese modelo de esa maestría en particular tiene el problema que está fracturada la idea de comunidad, ¿no? Es casi no hay grupo, pues es individual, con lo que eso implica en términos de pérdida de aprender de tus propios compañeros, hasta de relaciones, pues, de lo que significa también lo que pasa en un salón de clases, ¿no? Pero bueno, ese es un problema, a lo mejor del diseño de ese instrumento y no de la educación híbrida. Pero vuelvo con esto, Mirra, ¿cómo formar, esa es quizá la pregunta, cómo formar estudiantes que entiendan estos nuevos desafíos? ¿En qué momento? Porque así como hemos hablado de hay una alfabetización digital para el uso de las herramientas, y alfabetización mediática, ¿en qué momento formamos alumnos y alumnos que puedan hacer todo esto que le estamos diciendo ahora que esperamos de ellos? Sí, bueno, la educación es una formación de toda la vida, por decirlo así, pero cuando menos en lo que respecta a educación media superior y superior, que es la que atiende la universidad, sí creemos ahora muy importante el desarrollo de las habilidades consideradas a nivel global como estas habilidades para aprender, ¿no? Y entre ellas está, la autonomía, la autogestión en el aprendizaje, por ejemplo, la habilidad social que hay que desarrollarla, el pensamiento crítico, y todas ellas se integran en una formación transversal, es decir, el alumno que está estudiando Derecho, bueno, recibe contenido, ¿no? Va formando ese propio conocimiento sobre el área en la que está estudiando, pero este tipo de habilidades son importantes de desarrollar. ¿Pero sientes que no está funcionando esto? Porque lo han dicho y con toda razón, los maestros tuvieron que dar el brinco de un día para otro, tú estabas en tu salón, te dijeron, ya no hay salón, ahora te vas a tu casa y ahora tienes que dar clase en línea. Y entonces aquí está este montón de herramientas y las instituciones, pues las que pudieron le dieron capacitación y las que no, pues le dieron la bendición y ahí vas, ¿no? Sí. Pero en el caso de los alumnos, tu impresión es que sí estamos haciendo esta tarea, porque también es un cambio de paradigma muy fuerte de los propios alumnos. Nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, cuando tenemos alumnos de nuevo ingreso, ya sea a nivel medio superior o superior, que no han estudiado en la universidad, de repente sí tienen esta necesidad de dependencia. Exacto. Les cuesta trabajo tomar decisiones y hay que trabajar con ellos justamente en esta construcción de autonomía, de tomar tus decisiones, de tener claro qué quieres aprender, de gestionar tus tiempos, de utilizar justamente la tecnología para tener acceso a los recursos que a ti te facilitan aprender algo. Claro, y no solo para TikTok. Sí, es decir, no parte solo de, como en la primaria podría ser antes, no sé ahora, pero en donde el profesor definía estos son los materiales del curso, incluso teníamos un libro de texto, ¿no? A partir del cual se daba todo el aprendizaje, los exámenes y no había más que eso, ¿no? Entonces, cambiar la mentalidad de los alumnos de lo que te dice el maestro es un punto de partida, lo establecido en tu plan de estudios y en el programa de cada una de tus asignaturas es eso a lograr y la manera de hacerlo es donde tú puedes participar, tú puedes construir con tus compañeros en diferentes momentos. En este caso, el papel del docente en ese diseño de la planeación de estas experiencias de aprendizaje es fundamental, porque en los primeros semestres o en el inicio del aprendizaje de los alumnos, ellos pueden hacer planeaciones que vayan enseñando al alumno a ser autónomo, irlo soltando poco a poco, de manera que tus actividades de principio de semestre estarán más conducidas y hacia el final ya serán más libres. Alternas en tu planeación didáctica momentos de aprendizaje individual con momentos de colaboración, ¿no? Y regresando al
a los modelos híbridos donde se hace esta combinación, pues el aula invertida, por ejemplo, suele ser una metodología muy útil, que es cambiar el tiempo donde el alumno tiene el primer contacto con cierto conocimiento. Ya no es lo que hace el maestro cuando vienes, te sientas y yo te tengo que dar clase, sino te doy ciertos materiales en diferentes formatos que tú puedes estudiar en tu casa, y los momentos donde nos vemos en un aula, sea virtual o sea física, son de interacción, son de evaluación con tus compañeros, y entonces hago como docente un mejor diseño didáctico de toda su experiencia y le ayudo a lograr ese aprendizaje, además de enseñarle de que hay momentos en que él puede tomar decisiones y usar la autorregulación, es decir, el ver cómo estoy aprendiendo, si lo estoy haciendo bien, si tengo que estudiar más, si de repente un autor me funciona mejor. Hablamos también de metacognición, de darme cuenta cómo aprendo, qué formato me es mejor, en qué momento puedo entender mejor lo que estoy leyendo, por ejemplo. Todo eso le enseñamos a identificarlo. Cuando empieza el alumno a tener conciencia de eso, ya puede ir construyendo su propia manera de aprender. Sí, porque esto que dice Mirra me parece fundamental, porque es, a ver, así como al maestro le tenemos que dar herramientas para que cumpla con lo que le estamos pidiendo, lo que estás diciendo es al alumno hay que darle herramientas para que cumpla lo que le estamos pidiendo. Porque si alguien que viene de un modelo tradicional, acostumbrado a que le entreguen la información, de pronto le pedimos, ahora tú, ¿no? Aprende tú, decir, hombre, pues sí, está padre, suena hasta bonito, pero es inviable si no te di las herramientas para ello, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos con nuestras invitadas, les quiero preguntar varios temas. Uno de los retos que esto tiene, ¿no? Hemos hablado de los beneficios, esto que apuntaban de la posibilidad de llegar a más gente, la ruptura del espacio-tiempo, un poco de la posibilidad geográfica, de la posibilidad también de no estar necesariamente a la misma hora todo el mundo estudiando, esto que nos han explicado, ¿no? El conocimiento asincrónico, que no tiene que estar todo el salón al mismo tiempo para que haya una clase, sino que yo la tomo cuando pueda, que es parte de lo que estas herramientas nos permiten. Y vamos a regresar también con lo que sigue. Hace rato dijo María Luisa algo muy interesante, dijo, no podemos regresar pues como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y yo tengo mis dudas de si vamos a lograr quedarnos con aprendizaje o si las inercias nos van a hacer que las modalidades presenciales vuelvan a ser como si aquí no pasó nada. Pero lo platicamos regresando de la pausa. Estamos de regreso, a ver, platicábamos ahorita en el corte. A ver, María Luisa, este tema de si vamos a regresar a lo de antes o no, una pregunta que aquí hicimos en muchos programas era, ¿la pandemia es un parteaguas o es un paréntesis? ¿No? Y decía, pues, si es paréntesis, pues algún día regresamos a lo que estábamos y ya. Si es parteaguas, pues ¿qué nos cambió y qué hacemos diferente? Entonces te pregunto, a ver, ¿qué quisieras y qué esperas que pase ahora que la propia UNAM y muchas universidades han regresado ya de lleno a presencial? ¿Tú crees que nos vamos a quedar con...? Me queda claro que las modalidades que eran a distancia, esas crecieron una barbaridad y llegaron para quedarse desde hace mucho tiempo, ahora fortalecidas, más robustas. Pero estas modalidades del que estaba en el salón y hoy entendió que puede tener esquemas híbridos, ¿qué ves? ¿Qué veo yo? Bueno, pues veo que tenemos que reconocer que los tiempos cambiaron. En realidad todo el mundo hablamos del COVID y todo el mundo hablamos de la pandemia y todo, pero ahora hay que ponerlo en práctica. Ahora primero fueron destellos de salir adelante en una situación totalmente ajena a lo que vivíamos, ¿no? Claro. Que teníamos una emergencia y que lo que tuviéramos, o sea, ni siquiera sin planear, emergentemente tomando decisiones que no sabíamos si funcionaban o no funcionaban. Quizá seguimos en ese parámetro de ver qué funciona, qué no funciona, porque en realidad definiciones como tal las veremos probablemente en unos 5 o 10 años. ¿No? Pero sí hay situaciones muy, muy importantes en las que tenemos que tomar en cuenta que los docentes necesitan nuevas habilidades para poder enseñar y ser parte de la comunidad del conocimiento. Necesitamos que los jóvenes también tengan otra idea de lo que es aprender hoy en día y qué es lo que quieren hacer para su vida futura. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, pero es que lo que han dicho ustedes es que estas modalidades y estos cambios
no eran solamente una respuesta a un problema, sino que en sí mismas tienen virtudes que tenemos que preservar. Porque eso me parece muy importante. O sea, entender que la modalidad híbrida no es una para subsanar una carencia. Es que tiene fortalezas que incluso el modelo presencial en algunas cosas no necesariamente las tiene. Y fíjate, yo creo que una de las fortalezas, coincido con lo que dijo Mirna ahí, es que hoy en día, tanto para el docente como para el alumno, tenemos que fortalecer todo lo que son las competencias blandas, todo lo que son las habilidades para la vida, pero para todos. O sea, eso es para todos, eso es un general, es un sentido de compromiso, es una empatía, es una interrelación entre todos. Ese trabajo en equipo debe ser fortalecido, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, ese trabajo. Pero hay una cosa súper interesante que se los comentaba ahorita, podemos ser mucho más inclusivos. Podemos ser incluyentes en el sentido de tener alumnos que están tomando su clase en línea, que no necesariamente están aquí. Parte de la gran disfuncionalidad de la familia, en este caso me enfoco a México, es porque la educación superior, hablando de educación superior, se centraba durante muchos años aquí en la Ciudad de México. Esta era la ciudad para estudiar. Entonces, venían los niños de diferentes lugares de la República Mexicana para estudiar aquí, y eso ocasionaba una fractura en la cuestión familiar. Esta parte de tomar una educación híbrida o tomarla totalmente en línea permite evitar ese rompimiento. Y te agrego, abonando lo que dices, yo tengo alumnos o he tenido alumnas que hacían o hacen hora y media de traslado, viviendo en la Ciudad de México, en el Estado de México, y que esas 3 horas que pasaban en el transporte hoy pueden hacer cualquier otra cosa, incluyendo el estudio, por supuesto, que el desgaste físico es mucho menor que en la modalidad. Y no solo eso, fíjate, estamos hablando de niños que a lo mejor están en distancia diferente, pero hay niños o jóvenes que tienen incapacidades, una discapacidad motriz. Una discapacidad de lo que me digas. E incluso puede ser de diferente cultura, puede ser de diferente etnia, y sin embargo le está dando una oportunidad de poder empezar a tomar clases o a tener un conocimiento, una carrera, lo que tú me digas, hasta un curso en donde puede ser universal, donde puede ser para todos, y eso para mí es muy, muy importante. A ver, y Mirna, ¿tú qué ves? ¿Ves que esto se ha entendido y se ha visto como una fortaleza y llegó para quedarse? ¿O algunos correrán a abrazarse al pasado y aquí no pasó nada? Como dijiste, ¿qué quisiera yo? Bueno, sí, ¿qué quisieras y qué esperas? El área donde yo estoy es transformación digital para la educación. Por lo tanto, yo quisiera ni un paso atrás, ¿no? Yo creo que nos costó mucho trabajo entender cómo estos entornos digitales y cómo podemos usarlos para la educación, y quisiera no regresar. Desafortunadamente, si vemos en todo tipo de instituciones, no solo en las educativas, pero en las educativas hay un regreso, ¿no? Como que en tiempo de crisis entendíamos que hay que apoyar al otro, y que justo ahora alumnos que menos, viven en provincia o en otro país, y ya que se acabó la pandemia, pues ya no hay que apoyar al otro, y tiene que venir a hacer su trámite. Y el trámite que ya viste que podía hacerse fácil y en línea, ahora otra vez presencial, ¿no? Entonces, en esta área, por ejemplo, de gestión, sí me gustaría que se trabajara más justo para apoyar a esas personas para las que es un gran beneficio tener ya sea unas horas o incluso no viajar desde otro país a venir a hacer trámite. Para los alumnos del sistema abierto o a distancia, y para los alumnos de presencial incluso, esas 3 horas que dices de traslado significan a veces poder comer o dormir lo que no durmieron en la noche, porque cuando ya están en los semestres en que empiezan a trabajar, ya es trabajar casi de tiempo completo, ir a la escuela y llegar a hacer tarea, ¿no? Entonces, creo que todas esas ventajas, sobre todo pensando en aprendizaje, no deberían perderse. No tengo tan claro todavía con qué nos vamos a quedar y qué vamos a decidir como instituciones, como grandes grupos docentes o alumnos perder, porque ganamos otras cosas. Es decir, estamos en prefiero no viajar o prefiero ir y ver a mis amigos, ¿no? Y tener esos grupos de interacción, como algunos no han tenido a lo mejor desde que entraron a la carrera, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de decisiones van a ir sufriendo ciertos ajustes y faltará un tiempo en que podamos ver
cómo quedó esto después de la pandemia, ¿no? Cómo quedó este sistema, pero sí creo que si hacemos lo posible por conservar, incluso por avanzar en estas líneas que se empezaron a desarrollar con mayor rapidez, pues lo estaremos haciendo muy bien. De acuerdo. Espero que lo podamos hacer. A ver, y siguiendo con eso, la línea que dice Mirna, ¿qué consideras, María Luisa, que sigue, que tendríamos que estar empujando en la conversación? Porque las dos, por razones obvias, han dejado claro que creen en lo que nos están diciendo y lo creen a partir de la evidencia, pues no es un acto de fe, es un acto de conocimiento de lo que ha significado esta modalidad y lo que abre para miles de personas. La pregunta es, ¿qué tendríamos que estar haciendo para fortalecer esto, justamente? Porque tú ya hablabas, María Luisa, con toda razón, de temas de infraestructura. O sea, pues, si tengo problemas de conectividad, pues eso hace que una persona, y lo vimos en este periodo, ¿no? Si alguien no tiene el dispositivo móvil para conectarse o lo comparte con otros miembros de la familia, pues tiene una desventaja, digamos. El tema de la capacitación, ¿qué ves tú y qué te gustaría ver en temas de fortalecer esta ruta de la que hemos hablado hoy? Mira, eso es muy claro. Mira, yo como Ahí hice mi tareita, ahí están los puntos, y mira, lo preguntaste, no hubieras podido preguntar. No nos pusimos mejor. de acuerdo antes, pero ahí trae la respuesta. Pero fíjate que uno de los puntos más importantes para mí es centrarse en el futuro, pero habitando el presente, ¿no? Porque esto nos va a dar una pauta muy clara para ver cómo queremos ver a futuro lo que hoy necesitamos hacer. Entonces, eso para mí es muy importante. Otro es que el docente, además de toda la capacitación pedagógica y de sistemas y de tecnología, tiene que ubicarse en que tiene que ser explícito, tiene que ser muy concreto, muy claro y sobre todo muy receptivo. Él ya no es el dueño del conocimiento. Y lo que él trae en su cabeza no es lo que traen los demás. De acuerdo. Y los muchachos de ahora menos. Tú lo dijiste hace rato, es que todos podemos, se necesita nada más actitud. Sí se necesita actitud, pero sí tenemos que reconocer que los muchachitos de ahora traen otro chip diferente, con una tecnología más avanzada que la que nosotros traemos, ¿no? Pero nos adaptamos, no pasa nada. Pero entonces sí tenemos que ser muy claros y muy receptivos a escuchar también lo que el alumno está diciendo. Lo que dices, eso implica humildad. Totalmente. Y la humildad y luego la docencia no siempre van de la mano, ¿no? Totalmente. Hay veces. Sí. Otro de los puntos importantísimos, son 5, entregar ventajas y soluciones y administrar los desafíos, ¿sí? No es solo el hecho de llegar y decir, bueno, estas pueden ser las ventajas. No. Si trabajamos en conjunto, podemos ver ventajas, desventajas. Claro. Es un trabajo de equipo en el que todo lo que esté sobre la mesa, todo es válido. Claro. Todo es válido. Porque además, perdón que te interrumpa, pero eso permite revisar los pros y contras. Es decir, creo que ha sido muy claro tus invitadas que en ningún momento hemos hecho una defensa a ultranza como si no hubiera desafíos y como si fuera la única solución, ¿no? Lo que estamos diciendo es, esto permite tener soluciones que de otra manera no tendríamos, pero también tiene desafíos muy importantes en términos de gestión de la atención, de las brechas, de capacidades nuevas, de romper paradigmas. Eso es claro, y los desafíos van en todas direcciones, desde la institución, desde los docentes, desde los alumnos, todos tenemos ese tipo de desafíos. Y otra parte muy importante es gestionar en comunidad, apoyo mutuo. Hoy en día no es tu conocimiento, mi conocimiento. No. Tenemos pares pedagógicos en todos lados del mundo hoy en día porque todos sufrimos ese dolor, ¿no? Todos sufrimos esta pandemia. Entonces, hoy podemos cuestionar a pares en cualquier lado del mundo, ¿no? Y a eso nos tenemos que mover. Y podemos ser mentores 2, 3, 4 maestros. O sea, no es solo uno ya. Y los círculos de apoyo. O sea, tiene que haber unos círculos de apoyo en esta gestión de comunidad en la que todos traemos en las venas lo que palpamos y lo que sentimos y lo que vivimos. Y pues la última, y que quede muy clara, pues es entrenar y volver a entrenar, practicar, porque eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que nos va a dar la sensibilidad de esas dudas que tenemos, mira, de será, no será,
Tenemos que entrenar, 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 porque definitivamente sí algo tiene que quedar muy claro aquí es que la educación no se jubila. De acuerdo. No. A ver. Así es, a ver, Mirna. Yo creo que parte fundamental, pensando en diferentes agentes, creo que los docentes entendimos como docentes, nos quedó más claro la labor tan importante que tenemos. Creo que si alguien hizo que el sistema educativo siguiera funcionando, fueron los docentes. De acuerdo. Y ese entrar a algo desconocido porque tenían que cumplir su propósito, su misión que les encomendó alguien, entonces superaron muchos obstáculos y creo que lo hicieron muy bien. Creo que sí, como ese grupo de docentes seguimos en esa línea, pues vamos a dar un gran soporte a los alumnos. Ahora, como alumnos, creo que también los alumnos aprendimos que podemos aprender muchas cosas por nuestra cuenta, que podemos solucionar problemas, que podemos gestionar nuestros recursos como cuando estábamos en nuestra casa y en una hora tenemos que ver todas las tareas que íbamos a hacer porque alguien más iba a usar la computadora, la única computadora que había en casa. Entonces, creo que eso también lo aprendimos y valdría la pena no olvidar estas cosas. Creo que aprendimos sobre todo, tanto docentes como alumnos, esa importancia que tienen los otros, ¿no? Que de repente ya los alumnos comentan ahora en el regreso, ¿no? Ya hasta se me había olvidado lo que era tomar una clase con un salón lleno, ¿no? Ya no sé cómo, si tengo que saludar a la gente o no, ya no sé si me acerco mucho, ya no sé si saludo a todos, etcétera. Entonces creo que trabajar en esta parte, que no se nos olvide más bien, este reconocimiento de lo que significan los otros, tanto el docente, mis compañeros, las personas que viven conmigo y que estuvieron en ese tiempo de aislamiento de manera directa conmigo y me apoyaron también en lo que yo tenía que aprender. Creo que eso no deberíamos olvidar porque me parece eso fundamental para lograr una mejor educación, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que aquí las dos lo han dicho muy claro. Fíjense, porque parece que hablamos de temas de tecnología, pues los hablamos cuando hablamos de las plataformas, Claro. pero fíjense cómo las dos casi concluyen con lo humano. Y yo diría aquí el llamado a ser muy sensibles al momento que estamos viviendo, ¿no? En términos ya sea de la pandemia, que no ha acabado, por supuesto, que hoy estamos en un momento diferente, pero no ha terminado, pero también en un entorno económico muy complejo, ¿no? Después de estos años con una situación económica, con inflación, con una pérdida de ingresos de muchas familias de manera significativa, con un entorno social muy complejo, con violencia. Es decir, la educación de ninguna manera puede despegarse del entorno en el que se imparte. Y me gusta mucho que aunque este tema tiene un componente tecnológico claro, la pieza central pues, es la educación en su sentido más humano, ¿no? Y que a eso ya se le pueden agregar todas las capas que quieras, la plataforma, la modalidad, pero que el cemento, el punto de partida es ese, ¿no? Sí. Pues yo les agradezco mucho, yo creo que hemos aprendido, lo platicamos antes del programa, que aquí el objetivo era aprender y ustedes nos han enseñado mucho. Muchas gracias, Mirna. Gracias a ti por la Elisa, invitación. muchas gracias. Al contrario, encantada de estar aquí con ustedes. Igualmente, mucho gusto. Esperando Gracias. que nos vuelvas a invitar. Claro que sí, que de este tema, Todavía hay mucho de este para hablar. tema seguiremos hablando seguramente. Gracias a las dos y gracias a usted, como siempre, por habernos acompañado en una edición más aquí en El Círculo. Yo le invito a que siga con toda nuestra promoción en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.